Es un gran honor estar el día de hoy con ustedes. Les quiero decir que hoy es mi cumpleaños número 40 y no encuentro una mejor forma de festejarlo, de sentirme muy feliz que estar en un lugar tan increíble y estar discutiendo cosas tan importantes para mi ciudad. Muchas gracias a quienes organizaron y nos invitaron. Tiene muchísimo que ver lo que quiero plantear a partir de lo que Gina ha estado, nos ha provocado. En el planteamiento que se nos hace inicialmente es cómo esta consolidación y habitabilidad de la ciudad puede generar estas oportunidades para la prosperidad de la ciudad. Yo coincido con la posibilidad y con la perspectiva de que la consolidación de la centralidad requiere generar valor, requiere generar incentivos para la inversión, pero que además necesita tener y poner en el centro las oportunidades para las personas para que puedan vivir mejor. Ese es un tema que me parece fundamental. Coincido también en la perspectiva de que no siempre se logran aprovechar estas oportunidades o ponerlas al alcance de toda la población. Incluso, y como ya seguramente es un tema que se ha discutido en este foro, en la ciudad no se ha logrado revertir la tendencia de despoblamiento en delegaciones centrales como Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, que tienen tasas negativas de crecimiento, ni se ha generado la consolidación de la reversión de este despoblamiento en Iztacalco y en Cuauhtémoc. Quizá Benito Juárez, quizá habrá que monitorearlo, podría ser una delegación en la que haya una mayor consolidación porque tiene una tasa más alta de crecimiento. Si bien a la hora que analizamos los datos hay movilidad interdelegacional, eso sí vemos que hay más personas que están que viven en la ciudad, en otras delegaciones están yendo hacia Benito Juárez, hacia Cuauhtémoc, Coyoacán y Miguel Hidalgo. No podemos dejar de ver que el saldo final, el saldo migratorio es negativo para la ciudad. Ha disminuido, pero finalmente sigue siendo negativo. Sin embargo, a pesar de esta tendencia que se ha podido revertir algo, la tendencia general demográfica, desde una perspectiva, desde los datos de las proyecciones, al final pues sigue siendo negativa en las delegaciones centrales. Y esto ya sabemos lo que implica. Esto implica enormes costos sociales, implica enormes perjuicios para la ciudad y para las personas, y es un tema que sin duda tenemos que revisar. Me parece muy importante lo que se plantea en términos de incentivos y de programas. Al final, ese es el tema. Nos hemos puesto muchísimas veces de acuerdo en el qué. El tema es cómo. Y en este sentido, yo coincido con lo que se plantea inicialmente como provocación en el tema de que tenemos que construir vivienda para los sectores más desfavorecidos, para los sectores populares y sociales, que es finalmente lo que a partir de esta decisión autoritaria, unilateral del año 2000 con el bando 2, pues finalmente no se ha podido realmente generar una nueva perspectiva. Gin nos comenta que se tiene que construir 390,000 viviendas en términos de demanda, pero finalmente también hay más de 1 millón de créditos disponibles para la ciudad que tampoco se han podido ejercer. Desde mi punto de vista, además de la vivienda, el mayor reto que debemos enfrentar y que no hemos podido decidir, y hay que decirlo con toda claridad, la Constitución no lo resolvió, este proceso que nos daba tanta esperanza no lo resolvió, es lograr que el valor que genera el desarrollo, la riqueza de nuestra ciudad, sea entendido y gestionado desde la perspectiva del beneficio social, no estatal. O sea, este valor no es del Estado, no es un asunto de impuestos, no es un asunto de recaudar. Es un asunto de cómo gestionamos juntos socialmente este valor para transformar nuestras comunidades desde la perspectiva de su revitalización. Y esto sí, me parece que es importante decirlo claramente. La densificación urbana y el desarrollo orientado al transporte requieren proyectos ejecutivos visibles, sensibles y concretos. Es muy difícil llegar con las comunidades, llegar con los actores sociales de las comunidades a pretender un proyecto si no se generan además proyectos de largo plazo concretos que las personas vean como un beneficio para su calidad de vida. El reto es internalizar como sociedad. ¿Cómo vamos a acordar desde todas las voces, desde todos los actores, instrumentos
para que los beneficios del desarrollo impliquen beneficios sociales, porque hoy la realidad es que nos enfrentamos a una grave socialización de sus costos e impactos. Los costos, y ese es un planteamiento que hemos hecho desde la Asamblea, desde que inició esta legislatura, hay enormes costos por malas prácticas, por corrupción. Estas malas prácticas han generado mucha irritación social. Sí es cierto que hay una enorme irritación social, que la ciudadanía sabe, siente que hay autoridades y actores, no todos, algunos, sin duda, no todos, hay extraordinarios servidores públicos, extraordinarios actores del desarrollo inmobiliario, pero en este caso han pagado justos por pecadores. Hay quien hoy deliberadamente ha violado las normas urbanas. Todo este contexto, esta irritación nos genera que no podamos discutir, que no podamos llegar más allá del qué, para aterrizar en el cómo, en el instrumento, en la fórmula, digamos, en este planteamiento de proyectos concretos de revitalización. La fragmentación política y el enojo social impiden una discusión técnica con visión de largo plazo de los instrumentos legales que aún están vigentes y los que van a tener que ser actualizados, justamente en esta perspectiva que plantea Jean. Va a haber un periodo entre la vigencia de los ordenamientos urbanos actuales hasta que sean legislados por el Congreso. Podrían ser, esperemos que así no lo sea, pero podrían ser autorizados hasta el año 2021. ¿Qué va a pasar en ese lapso de tiempo? Desde nuestro punto de vista, pues algunos temas muy críticos no han sido resueltos, lo que tiene que ver con verificaciones, con expedición de usos de suelo, los ámbitos de competencia local y central, desde nuestro punto de vista no está resuelto. Entonces tendremos que trabajar en este sentido. Además de los incentivos que se nos plantean, la pregunta, y complemento la pregunta de Jean, es cómo conciliar las necesidades de la ciudad en términos de normas, es la parte que nos toca a nosotros, el adecuar el marco normativo, los instrumentos de planeación, cómo conciliamos esta necesidad de adecuar el marco normativo ya en este contexto, en una perspectiva transitoria. Tenemos que generar un conjunto muy puntual, muy inteligente y muy estratégico de adecuaciones a las leyes para que podamos transitar hacia este nuevo régimen que la Constitución plantea. ¿Cómo conciliar esta necesidad en materia de actualización con las movilizaciones sociales, con el enojo social por lo que ha sucedido también en términos de escándalos de corrupción? Y además, tenemos que decirlo con toda claridad, con este miedo, con esta incertidumbre que ha generado el sismo. Cuando se discutió la ley de reconstrucción polémica y que estuvimos realmente muy involucrados en este tema, uno de los temas que decíamos, es que el tema no es de edificios. Sí requerimos generar un plan de revitalización, se propuso, está ahí en la agenda de la Asamblea, para que más allá de la reconstrucción, en específico en la centralidad, podamos tener instrumentos para definir usos, aprovechamientos y destinos del suelo basados en las cualidades del subsuelo, en todo lo que tiene que ver con lo que hoy nos preocupa, la seguridad, pero también bajo normas que realmente puedan materializar una ciudad segura, con certeza física, jurídica y financiera. No podemos dejar de lado en este momento la enorme importancia que tiene la protección de las personas y la seguridad. Me parece que en este marco ya tenemos un programa de reconstrucción, tenemos que dar el otro paso hacia realmente una revitalización de la ciudad con proyectos de inversión de largo plazo, con instrumentos de financiamiento público y privado y con un sistema de gestión que por fin nos dé la certeza a todos los actores del desarrollo urbano de que hay transparencia y de cómo se va evaluando en tiempo real lo que está sucediendo. Yo les quiero decir que en este año vamos a tomar decisiones muy, muy importantes, no solo en el ámbito político. La Asamblea va a tomar una decisión, estamos en proceso de dictaminación del Programa General de Desarrollo Urbano. La propuesta de la presidencia de la Comisión de Desarrollo Urbano es regresarlo al gobierno de la ciudad con observaciones, justo para plantear
estas preguntas y resolver este régimen transitorio que es necesario. Vamos a tener que actualizar estratégicamente la ley de desarrollo urbano y de obras públicas con las facultades que tenemos hasta ahora como Asamblea Legislativa y eventualmente dejar, digamos, como les comentaba, este régimen transitorio rumbo a la consolidación de la nueva normatividad. Creo que es una enorme responsabilidad. Si no tenemos instrumentos que realmente nos generen diálogo social, transparencia, que las personas verdaderamente se sientan involucradas en sus comunidades, me parece que eso va a ser complicado. Creo que hay casos extraordinarios de planeación y de ejecución de proyectos, pero hoy lo que estamos viendo es que los mecanismos tradicionales de planeación participativa están rebasados. Los mecanismos tradicionales de participación jalan, invitan y convocan a cierto público, un público adulto, un público que sin duda es participativo. No estamos escuchando a los jóvenes, no estamos escuchando a quienes finalmente serán demandantes de esta vivienda y de esta ciudad que necesita generar esas oportunidades. Muchísimas gracias.